Paso ahora a presentar a nuestro primer comunicador, sin más dilación. Bien, aquí tenemos al gran amigo Javier, que lo consideramos un amigo porque, bueno, lo conocemos desde hace ya muchos años y él es investigador asiduo de nuestro archivo. Y bueno, se llama Javier Jiménez López de Guileta, es doctor en Historia por la Universidad... Gracias. Por la Universidad de Sevilla, tiene premio extraordinario de doctorado, que no es cualquier cosa, no todo el mundo tiene el premio extraordinario, por eso es un premio extraordinario. Al presente, él es profesor ayudante doctor del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cádiz y como tal imparte las asignaturas de Paleografía y Diplomática en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Cádiz. Su ponencia la ha intitulado Un juicio gaditano de principios del siglo XVI por el síndico de la ciudad, nuevos documentos sobre la población de Cádiz a finales de la Edad Media. Finales de Cádiz de la Edad Media, que ustedes tienen representado, esto es Cádiz, por si lo que ven aquí a mi izquierda, no sé si luego la cámara podrá enfocar, es la Cádiz de 1513, indudablemente con unas escalas un poco, ven ustedes abajo lo que sería el puerto de Santa María, la desembocadura del Guadalete y del río San Pedro, y enfrente lo que sería el castillo y murallas medievales, con toda la bahía llena de surnaos y carabelas, y que después nos hablará algo Daniel. No quiero aquí hacer nada no quiero adelantar nada. Bien, pues Javier nos va a hablar en esta comunicación sobre el ámbito de la diplomática, en un extenso juicio que en la Real Chancillería de Granada, en el archivo de la Real Chancillería, de los compañeros de la Chancillería de Granada, a propósito de la elección del síndico procurador de la ciudad de Cádiz a principios del siglo XVI. En este juicio, en este pleito, se desarrollan y quedan incorporados distintos documentos originales y copias, desde los Reyes Católicos hasta Carlos V, que hasta hoy han permanecido inéditos. Además, el propio proceso va a ayudar a recomponer la sociedad de entonces de la Cádiz de principios del XVI y los diferentes grupos y comunidades que vivían en la ciudad, sus pleitos, sus amistades, sus enemistades, así como una lista de nombres y oficios de los componentes del común de la ciudad de Cádiz. Y bueno, dejo aquí a Javier para... Te dejo en suerte. Bueno. Muchas gracias, señor director de este archivo, de esta casa que nos acoge y que nos acoge tan calurosamente como nos tiene acostumbrados. No sé si mal acostumbrados, porque cada vez que venimos aquí todos son facilidades, todos son amabilidades, y eso es muy de agradecer y muy de valorar, que como en la mesa de inauguración se ha dicho en alguna que otra ocasión, la sinergia entre distintas instituciones, especialmente en nuestra ciudad de Cádiz, pues creo que hoy es un factor muy loable, que debemos aplaudir, que la sociedad toda debe aplaudir y que da frutos tan interesantes como los últimos encuentros científicos y de divulgación que aquí mismo, en esta misma mesa, han ido teniendo lugar. Así que, por la parte que le toca al señor director, le felicito y le doy la enhorabuena. Y gracias también por la presentación. Tengo el honor, pero también la inmensa responsabilidad de ser el primero en hablar en este encuentro y, por lo tanto, eso ya es, la verdad, que algo que me sobrecoge. Porque, además, aunque yo voy a tocar el tema del mar, no va a ser la cuestión principal de esta ponencia, puesto que, como en el título se adivina, me voy a centrar más bien en la población que Cádiz tenía, en ese entramado social que Cádiz tenía a comienzos del siglo XVI, precisamente justo en el momento en el que se hace el famoso dibujo conservado en el archivo de Simancas, puesto que la gran mayoría de la documentación que en esta tarde vamos a manejar son de 2 años después de hacer este dibujo, de 1515, 1516, 1517. Por lo tanto, sí, aunque es muy reiterativa, pero he querido inaugurar la presentación con parte de este propio dibujo conservado en Simancas.
Bien, la tarea mía en esta tarde tiene una complejidad añadida. Y es que he dedicado los esfuerzos de estas últimas semanas a elaborar una ponencia, una conferencia, con una clase de documentación especialmente complicada, especialmente difícil de tratar, de manejar y, lo que es más importante, especialmente difícil de leer. La documentación de tipo judicial. Puesto que aquí hemos de abandonar la tan manida y utilizada incluso en la docencia documentación real, que es tan beneficiosa en los estudios, es tan agradecida su estudio, pero también hemos de abandonar otra, como la documentación notarial o la documentación concejil, que más o menos se han ido conociendo con mucha intensidad, con mucha precisión en las últimas décadas. Pero es cierto que en este mundo documental, en este mundo de la paleografía y de la diplomática, la documentación de tipo judicial siempre ha quedado relegada a un segundo plano y en pocas ocasiones, en algunas sí, pero no todo lo que los diplomatistas quisiéramos, pues su análisis, su estudio, su tratamiento no ha sido tan profuso como a otras diplomáticas, como ya digo, la real, la notarial, han podido ofrecer algunos antecesores míos o colegas míos en la actualidad. Por lo tanto, advertida esta complejidad, también advierto, ustedes me lo permiten, anunciarles que intentaré ser todo lo ameno posible que la documentación judicial me deje, que ya de por sí tiene una dificultad añadida. Me basaré incluso también en algunos textos que ustedes me permitirán que cite y demás. Pero bien, por ir entrando en materia, al igual que les decía que la diplomática estrella siempre ha sido la diplomática regia, el estudio de los documentos emanados de la Cancillería regia castellana, y que la ha seguido a lo mejor la diplomática notarial, también estudiada en los últimos años por las escuelas de Sevilla y Oviedo, y otras tantas diplomáticas, como pienso ahora en la municipal, incluso en la señorial, aquí que en la zona tenemos grandes archivos nobiliarios. La diplomática judicial ha tenido un resurgir especialmente en los últimos años, prácticamente en lo que llevamos de milenio, puesto que la Comisión Internacional de Diplomática no le prestó atención sino hasta el año 2001, donde de forma concreta, de forma precisa, se analizó la diplomática del documento judicial y que se publicó, ya ven ustedes ahí, en el año 2004. Dentro de esta obra, que yo tanto aconsejo a alumnos y todos los seguidores de la cuestión diplomática, hay dos trabajos especialmente interesantes. Los ofrecidos por los profesores de la Universidad de Oviedo, la profesora María Josefa Sanfuentes y el profesor Miguel Calleja, sobre una introducción extensa, pero no deja de ser una introducción, ellos mismos lo advierten, acerca de la documentación judicial dentro del Reino de Castilla en época medieval, y por otro lado, el extenso trabajo, el extenso estudio que la catedrática de la Universidad de Sevilla, recién jubilada, la profesora María Luisa Pardo Rodríguez, incluyó sobre escribir la justicia en Sevilla en toda la época medieval. Bien, estas pautas generales son las que me han permitido, a mí y a otros colegas que nos hemos ido adentrando también en esta cuestión, visualizar con mayor certeza por dónde deben ir los análisis de esta documentación judicial. Bien, poco más. Hay un libro publicado hace una década sobre los escribanos públicos y la actividad judicial, entresacado de Dialnet el índice, donde se centran sobre todo en la diplomática del documento judicial alto moderno,
especialmente del siglo XVI. Bien, ya con esto es un avance importante y que esto, debo concluir, fue coronado con un libro específico sobre la documentación judicial de época moderna, de la época de los Austrias, publicado en el año 99 por el profesor Pedro Luis Lorenzo Cadarso. Bien, fuera de esto hay muy poco escrito acerca de esa diplomática judicial. Por lo tanto, nos estamos moviendo también en un terreno bastante novedoso, cuyas primicias quiero compartir con ustedes en esta tarde y al calor del seminario internacional que nos acoge. Yo vengo a hablarles de una documentación aparecida en la Real Chancillería de Granada, en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Un archivo eminentemente judicial, como ustedes imaginarán, puesto que la Real Chancillería fue el alto tribunal de justicia del reino en todo el antiguo régimen. Bien, aquí hay una documentación variadísima, riquísima, pero de muy compleja investigación, por diferentes motivos, porque normalmente un pleito no empieza ni termina en un mismo legajo, pueden estar repartidos en distintas cajas y, por lo tanto, todo eso dificulta enormemente la investigación. Pero no solo eso, sino también por la propia letra utilizada por los escribanos que participaban de la actividad judicial en el reino. Mis alumnos recordarán la preciosa escritura gótica de Privilegio o la gótica cursiva de Albalaes o la escritura gótica híbrida precortesana o la gótica cursiva cortesana. Bien, esto no es ni una cosa ni otra, esto ya es procesal, y por lo tanto se advierte un peligro para el investigador que ha de salvar con no poca paciencia. Por lo tanto, he hecho, ya digo, esfuerzos importantes para ofrecerles lo que el título de la ponencia indicaba en esta tarde. Y vamos a hablar del síndico procurador de la ciudad de Cádiz a comienzos del siglo XVI. Bien, por lo pronto hay que explicar brevísimamente que la figura del síndico procurador ya existía en los concejos castellanos desde época medieval. Al menos hay algunos concejos que se han estudiado desde el siglo XIII y este síndico era elegido entre los vecinos y su función era la de defender los privilegios, los derechos de la comunidad ante el concejo, el común, la comunidad. No la élite concejil que participaba del gobierno de la ciudad, sino del común. Bien, con este fin, al síndico procurador se le daba voz, no voto, pero se le daba voz en los cabildos de las sesiones concejiles para que allí propusiesen, instasen, protestasen por los distintos abusos o fraudes cometidos en la ciudad. Sin embargo, su intervención se fue diluyendo con el tiempo, debido, en buena parte, a que este cargo empezó a comprarse y, por lo tanto, a incorporarse en algunas otras ocasiones al propio regimiento, al propio concejo, o lo nombraron no el común, sino los propios capitulares. Entonces empezó a desvirtuarse su figura. Yo creo que el síndico procurador, el síndico personero más famoso de toda nuestra región fue precisamente, aquí lo tienen reproducido, don Juan Relinque, vecino de Vejer de la Frontera, que ya en 1536 aparece como tal. Y digo que es el más famoso porque tuvo la osadía, nada menos que de enfrentarse al duque de Medina Sidonia por los privilegios que tenía la villa de Vejer. En un pleito enorme, en un pleito larguísimo que él mismo llevó y que incluso en algunas de sus partes, en algunos de los momentos de ese proceso, lo litigó directamente él en Granada, donde había ido ayudado de su propia mulita. Bien, él muere en 1554 y ya digo, hoy se le tiene, además en la población, me consta,
realmente una estima especial a este síndico, a Juan Relinque. O sea, hace muy pocos años se inauguró incluso hasta una efigie en su honor en la calle de la Corredera. Bueno, precisamente justo ahí, en el arco de Sancho IV. Bien, sin embargo, a todo esto, cuidado, sin embargo, como ya en su día se encargó de poner en relieve el profesor Ladero Quesada, la figura del síndico procurador en la mayor parte del Reino de Sevilla fue un fenómeno tardío. Estamos hablando que aparece, cuando aparece, a finales del siglo XV. Y parece ser que de poca trascendencia. ¿Por qué? Porque en el concejo existían unas figuras que se llamaban los jurados, que en principio eran los que oficialmente representaban a los vecinos. La voz de la collación, como en efecto han podido estudiar profesores de la Universidad de Cádiz, de la talla del doctor Enrique Ruiz Pilares, aquí presente, cosa que le agradezco mucho, o del profesor doctor Juan Avellán Pérez. Bien, también en el caso de Sanlúcar lo ha estudiado el profesor Antonio Moreno Ollero y poco más. Es una figura bastante desconocida en todo el panorama del Reino de Sevilla. Y todo ello sin obstar a que esta figura existiese, cosa que verdaderamente así fue. Bien, la historia de nuestro síndico procurador de Cádiz comienza con los Reyes Católicos. Y cuando digo comienza, lo digo literalmente, porque el 7 de noviembre de 1494, los Reyes Católicos conceden la licencia a la ciudad de Cádiz para que tuviesen síndico procurador, en un privilegio que queda incorporado dentro de una de las sesiones judiciales de la Real Chancillería de Granada, y que aquí reproduzco el inicio de su tenor documental. Bien, quien pide a los reyes esta figura es el, creo que célebre en la ciudad, Perucho Vizcaíno, un señor que merecería un estudio por sí solo, que en nombre de la ciudad de Cádiz pedía que, a causa de no haber en esa ciudad un procurador síndico que mire por el bien público, según lo hay en otras ciudades, nos suplicó y pidió merced en el dicho nombre que sobre ello le proveyésemos remedio. Por lo tanto, los reyes concluyen, asintiendo al peticionario, y dicen que dan licencia, poder y facultad a la dicha comunidad de esa dicha ciudad de Cádiz para que ellos, entre sí, y se señala, entre sí, puedan elegir un procurador síndico, el cual tenga cargo de mirar el bien público de dicha ciudad y que pueda entrar en el cabildo y ayuntamiento de ella para ver los repartimientos y otras cosas que se hayan de repartir y esté presente en el arrendamiento de los propios y a todas las otras cosas concernientes al dicho común de la ciudad. Bien, concedida la licencia, el que primero protesta es el Concejo de Cádiz. Efectivamente, el Concejo de Cádiz, que aquí he ampliado, lo tienen reproducido doblemente en esta tarde aquí, que sería, para que nos situemos, ese pequeño castillete que queda justo junto al arco del Pópulo. Bien, el Concejo de Cádiz fue el primero que protestó, puesto que, en efecto, como luego hemos podido leer en el propio desarrollo del conflicto, no querían que nadie le fiscalizase su labor. Y protestan ante los Reyes Católicos, pero los Reyes, algunos meses después, el 24 de abril de 1495, la carta también queda incluida completamente el tenor en este pleito, ratifican el contenido de la carta anterior, diciendo que no tienen por buena esa réplica que había hecho el Concejo de Cádiz de que la elección por el común de un síndico era injusta y agraviaba a la ciudad. De ningún modo. ¿Por qué? Porque la cuestión es que ellos pensaban que favorecía el bien de la comunidad, a pesar de que el Concejo había advertido, y ellos lo incluyen en el tenor documental de la carta, que
sabíamos, los del Concejo de Cádiz, que después de la población de ella non había recibido daño ni perjuicio alguno por el regimiento de esa ciudad, e que antes habían sido muy bien tratados, e porque de tiempo inmemorial a esta parte esa dicha ciudad tenía puesto en cada año un síndico procurador. Eso decía el Concejo, pero eso no era del todo verdad, como luego queda acreditado en el propio desarrollo del pleito. Por lo tanto, la elección de un síndico por el común sería cosa escandalosa e que podían recrecer alborotos e escándalos. Como ustedes imaginarán, la disputa estaba servida. Es verdad que falta documentación. No se conservan todos los pleitos que hubieran podido, que más quisiéramos nosotros, todos los pleitos que hubieran podido haber sobre la cuestión desde 1494, 1495 en adelante, pero sí que es verdad que la cuestión se reaviva a partir de 1515, que es cuando se nos ha conservado la documentación que yo he consultado en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Hay que recordar, además, que en el reinado de los Reyes Católicos había supuesto un momento crucial en la ordenación de la justicia del reino. Por lo tanto, era normal que a partir de su reinado y de sus sucesores estos pleitos se dirimiesen en ese alto tribunal de justicia que era la Real Chancillería. Pues bien, esa documentación nos permite reconstruir, en primer lugar, por ponerles un ejemplo, el concejo de la ciudad en 1515, una radiografía exacta del concejo de la ciudad en ese año. Desde su corregidor, desde el teniente de corregidor, todos los regidores, el escribano del cabildo y el teniente de escribano del cabildo. Es una documentación realmente riquísima, detalladísima. No me detengo, como ustedes imaginarán, en todo este asunto, pero sí digo que ante este concejo, el 17 de septiembre de 1515, Simón García, que era vecino de Cádiz, presentó un escrito de pedimento por el cual pedía al concejo que ratificasen, que recibiesen a Pedro de Escobar como síndico procurador de la comunidad de esta ciudad, puesto que lo habían elegido el día anterior. Y para hacerle ver al concejo que en efecto podían hacerlo, incluye la transcripción de los privilegios de los Reyes Católicos. Pues bien, se ha conservado además el acta de la elección de Pedro de Escobar a continuación, del día anterior, como digo, del 16 de septiembre, que tuvo lugar ante escribano público, donde estuvieron presentes, no voy a leer toda la lista, Antonio de Grajeda, Cristóbal de Escobar, Pedro Buenijo, Alonso Sánchez Uselo, todo del común de la ciudad. Y lo hacían, en efecto, en virtud de la Carta de los Reyes Católicos. Existen diferentes testigos y el corregidor, cuando se le presenta todos estos escritos, dice lo siguiente: como era tradición, el señor teniente de corregidor y regidores tomaron la dicha carta de su Alteza en sus manos y la besaron, y la pusieron sobre su cabeza. En efecto, era la tradición, el ceremonial tradicional de la recepción de la documentación regia. Todos obedecieron, ciertamente, pero ellos utilizaron, no lo dicen, pero es lo que se deduce del documento, aquella famosa fórmula de obedézcase, pero no se cumpla, que dejaba sin efecto la norma promulgada por el rey cuando dicha norma se consideraba que era contraria a la justicia o a las buenas costumbres del lugar. Entonces, en esa reunión, que continúa seguidamente, el teniente de corregidor obedece la Carta de los Reyes, pero eleva súplica a la reina, a Juana, por las siguientes causas. Primero, la provisión de los Reyes Católicos, y cito, no es confirmada de la reina doña Juana, Nuestra Señora, ni menos ha sido usada ni guardada del tiempo que fue usada esta parte. Y caso que agora la comunidad la quisiese facer confirmar, sería mucho perjuicio para esta ciudad y sus privilegios. Segundo, que el dicho síndico quiera tener parte en los repartimientos y derramas que se hacen en esta ciudad. Esto no tiene razón de ser,
porque la ciudad es franca y si alguna imposición se echa es por mandado de su Alteza y no por mandado de la ciudad. Es decir, el concejo excusándose ante la reina de obedecer su carta para recibir como síndico a Pedro de Escobar. Bien, el común de la ciudad, por el contrario, pide a la reina que ratifique la elección a través de un procurador que había enviado a Granada. Pero el común tenía un miedo especialmente grave. ¿Cuál era el miedo del común? Lo dicen ellos mismos. Digo, el representante del común en Granada, que los dichos concejos, justicia y regidores tienen en su cabildo la dicha carta es sobre carta original, y porque no querrían que pareciese, las podían perder o romper, de que mis partes recibirían mucho perjuicio, y por lo tanto piden a la reina que mande que se copien y que le den traslado de ella a los vecinos del común. Bien, la cuestión concluye el 23 de octubre del mismo año, de 1515, cuando la Real Chancillería de Granada falla que se cumpla, en efecto, la carta de los Reyes Católicos y que quede recibido el síndico procurador, salvo o bajo una serie de penas que se quedan contrastadas en el interior. Bien, pero el conflicto vuelve a resurgir apenas un año después. Es el expediente más interesante. El 20 de noviembre de 1516 se elige a un nuevo síndico procurador, al doctor Francisco Torres, que era médico, estando ayuntados en la Iglesia de la Misericordia, que es la otra, la que aparece junto al concejo de la ciudad, a campana tañida, etcétera, con escribano público. Y bien, esto es interesantísimo porque aquí estamos sacando más de 100 vecinos, algunos de ellos con su propio oficio, que nos da este listado y que son interesantísimos. Gonzalo García, escribano público, Vicencio Ferral, Juan Martínez Maestre, Diego González, escribano público, Jacome Ginovés, Alonso Hernández Hortelano, Pedro Rodríguez Partero, Fernando Sánchez Albañil, Miguel Vizcaíno, Pedro López Barquero, Juan de Córdoba Zapatero, Jerónimo Centurión, Duarte Gómez Platero, Gonzalo Fernández Librero. Maravilloso, maravilloso. Pues en total eligieron al doctor Torres 105 personas, a las que luego se sumarían otras tantas en un acta posterior porque no pudieron estar presentes, porque no cabían en la Iglesia de la Misericordia. Bien, pero curiosamente, el mismo día y prácticamente a la misma hora, 7 vecinos del común que no habían participado de la elección anterior eligen a otro síndico procurador. 7 personas, Antonio Galíndez, bueno, una serie de personas, todos vecinos de Cádiz. ¿Y cómo era esto posible? Se desdicen unos de otros. Bien, pues en una carta de reclamación, la comunidad que había elegido al doctor Torres advertía que a nuestra noticia ha venido que el mismo día que la dicha presentación se hizo, la del doctor Torres, 7 vecinos de esta dicha ciudad, parientes todos, habían elegido secretamente entre sí y con ayuntamiento ilícito y contra ley y contra el orden de sus altezas y contra la costumbre y solemnidades requeridas al tal negocio a Cristóbal Cherino como pariente suyo y amigo de los más, y amigo de los 5 regidores que lo recibistes. Ojo aquí, porque sigue continuando la advertencia. Dice, y para recibir al dicho Cherino, vosotros, señores, el concejo, madrugastes antes del sol salido, fuera de la hora de tiempo en que los cabildos e tales autos se deben e suelen facer, porque la hora acostumbrada de vuestro cabildo mayormente en día ordinario, como era el dicho día, suele ser entre las 9 y las 10 horas, o aún más tarde, y no, desde luego, antes de que amanezca. Todo ello constando vos, como os consta, que el dicho doctor era elegido jurídicamente y el dicho Cherino contra derecho. Así que, de nuevo, la disputa estaba servida. Lo que sabemos es que el Concejo de Cádiz comenzó a urdir un plan para cambiar el parecer de los vecinos que habían votado al doctor Francisco Torres. ¿Por qué?
Bueno, en 6 de diciembre de 1516, 43 vecinos, muchos de ellos los que habían votado al doctor Torres, ratificaron la elección de Cristóbal Cherino. Ratifican y aprueban y dan por buena la dicha elección de Cristóbal Cherino. ¿Por qué? Porque la del doctor Torres había sido contra nuestra voluntad y la del pueblo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por lo pronto, los reyes, por medio de la Real Chancillería, habían ordenado que se hiciese una probanza. Esto es muy típico de la documentación judicial, ¿eh? Se hacen una serie de preguntas y después se le pregunta a los testigos. Y a la primera pregunta dijo, y a la segunda pregunta dijo, tal. Pues bien, las preguntas eran, ahí pongo las primeras, que si conocen a los implicados, que si saben cómo el doctor Torres había andado pidiendo el voto a los vecinos e importunándolos, que si saben que para elegirlo no se reunieron como era costumbre, que si saben que si eligieron, que si los que eligieron a Cristóbal Cherino sí estuvieron reunidos, que si saben si Cristóbal Cherino era hombre hábil, que si saben si el doctor Torres era hombre hábil y que si saben que todo esto es notorio. Es decir, naturalmente, como ustedes están imaginando, todo estaba ya decantado a la balanza del concejo. 12 vecinos interrogados, desde los 30 años el más joven hasta los 70 el mayor. Por ejemplo, Antón de Grajeda vio que después que el dicho Cristóbal Cherino fue recibido por síndico, el dicho doctor Francisco Torres anduvo rogando a algunos vecinos de la ciudad que le diesen su voto. Y este testigo conoce al dicho Cristóbal Cherino, que es hidalgo y noble y persona desocupada y que cree que puede hacer bien el oficio de síndico. Y que, sin embargo, el dicho doctor Torres es médico y que tiene muchas curas y le ha visto que lo han llamado de fuera de la ciudad y que es un hombre muy ocupado en sus negocios. Otro, Cristóbal Gentil, o Gentile, que a veces que ya era mayor, 70 años, dice que estando ciertos vecinos en la misericordia, cada uno por sí daba su voto al doctor para ser síndico, porque este testigo lo vido, más vido al doctor andar con Diego Ramírez, escribano público, por la plaza de la Corredera, tomando los votos de los vecinos, como si fuese ahí, dame uno, dame otro. Pues bien, otro más, Pedro Ramírez, 45 años. Al tiempo que el dicho doctor eligieron ciertas personas, estuvieron todos presentes en la misericordia y después de salir, vio a Diego Ramírez, escribano público, estar sentado a la puerta de las casas de Pedro de la Torre y le dijeron a este testigo que escribía votos para que el doctor fuese síndico. Es decir, como que estuviese realmente compinchado con el doctor para ser elegido. Pues fíjense ustedes, entre el 9 y el 13 de febrero de 1517, 29 vecinos que habían elegido al doctor Torres revocan su voto, aduciendo que el doctor ya no procuraba el bien de la comunidad y sobre todo que iba en contra de los privilegios, especialmente en contra del conto del vino. Cuidado que por aquí van los tiros. ¿Qué era esto del conto del vino? Es verdad que en la isla de Cádiz había poco terreno para el cultivo de la vid y en todo caso, según un testimonio de 1493, parece que la propiedad de las viñas de Cádiz era, y cito, de los más ricos de ellas y los que entienden en la gobernación de la dicha ciudad, así como de los canónigos de la catedral. En efecto, se sabe que en 1405 el rey Enrique III había confirmado un privilegio inmemorial por el cual se prohibía que nadie pudiese vender vino en la ciudad que no fuese de su propia cosecha, impidiendo así que se metiese vino de fuera de Cádiz. ¿Por qué? Porque ese vino estaría grabado. Bien, todo iba bien hasta que en 1495 salta la primera voz de alarma. ¿Y quién la dio? Justamente Perucho Vizcaíno, otra vez el que vimos anteriormente, que permitiese elegir, que había pedido que permitiese al común elegir al síndico. Pues bien, él reclamó a los reyes católicos diciendo que los impuestos que se cogían en Cádiz por la entrada del vino, y cito literalmente, se los repartían entre sí los regidores de esa ciudad y facen de ello lo que quieren. ¿Qué más ocurrió? Pues, por lo pronto, hay una resolución de la Real Chancillería confirmando que, en efecto, no obstante todo esto, se recibiese al doctor Torres como síndico, alegando que él había probado bien
la parte del pleito y no la de Cristóbal Cherino. Naturalmente, se volvió a ocurrir lo mismo. Se obedeció, pero no se cumplió. Por lo que volvieron a elevar una nueva súplica al monarca. Pues bien, entre el 5 y el 16 de marzo, durante más de una semana de 1517, existe un testimonio dado en el Concejo de la ciudad de Cádiz, en la que el corregidor, Diego de Guzmán, decía que esta ciudad recibiría mucho daño y perjuicio por haber elegido a Francisco Torres como síndico procurador, porque es hombre revoltoso y escandalizador, y hombre que ha hecho y hace ligas y monipodios, y se ha conjurado con personas forasteras como genovese para ser contra los privilegios que esta ciudad tiene y quebrantarlos. Y es hombre que si fuese síndico, nunca esta ciudad estaría en paz. Y se procede a recabar la información. Bueno, es una información larguísima y todos los testigos recogidos en la información echan, como ustedes pueden imaginar, pestes al respecto del del doctor Torres. Dice un testigo, Antonio de Grajeda, es un hombre mudable y vanaglorioso y un hombre llegado más a bandos que a médico, que busca escándalo y no paz. En su casa ha hecho cabildos, estando el señor corregidor en la corte. Otro, Antonio Chamorro, dice que ha hecho y hace ligas y monipodios. Especialmente se ayuntó con los genoveses y hizo liga e monipodio con ellos contra los privilegios de la ciudad. Otro, especial, ha hecho pleito con los genoveses. Y es curioso porque en una ocasión identifica a los genoveses como hombres y otros hombres bajos para ser contra los privilegios de esta ciudad. Y así numerosos testigos que intervinieron en el pleito. Por todo ello, pedía al Concejo que se enmendase y revocase esa sentencia que se había dado por la Real Chancillería. Bien, la última noticia que tenemos en este pleito, porque el expediente está roto hacia el final y al menos yo no encontré el pedazo que le faltaba en otra caja de la Real Chancillería. La última noticia, digo, es del 27 de marzo de 1517, cuando la Real Chancillería manda que toda esta información, más las anteriores, se den al relator para que finalmente resuelva. No hemos podido encontrar la resolución final, pero sí, por cierto, aquí firma, suscribe, además del escribano público Diego González, el propio corregidor Diego de Guzmán. No sé si aquí está ahí, se ve, encima del signo, un poquito más arriba, con otra mano. Bien, pero sí hemos podido encontrar una carta que yo creo que es verdad, y por eso la traigo ahora al final, que es ya aclaratoria de todo lo que estaba ocurriendo. Es una carta manuscrita del propio doctor Francisco Torres, de fecha muy aproximada, aunque no dice el lugar ni el día, como era propio, por otro lado, en algunos de los tipos diplomáticos que se asocian a un pleito judicial. El doctor Francisco Torres, y le cito literalmente, dice: esta ciudad está tan tiranizada, de los dichos regidores y de Diego de Guzmán, el corregidor, que él los ayuda y favorece porque los dichos regidores quitaron la vara a Valencia de Benavides, el anterior corregidor, y se la dieron a él, hasta tal punto que la mitad de los regidores y de escribanos de cabildo son fuidos, se han ido de esta ciudad. Y dice: y yo estoy retraído y no me atrevo a salir, porque de fecho no me maten o afrenten como han hecho a otros muchos. Hasta ese punto. Dice: y para colorar, como ya no hay vecino ni forastero en esta ciudad que no les tenga temor, y con mucha razón, por lo que les ven facer, han hecho juntar a algunos vecinos, en especial a sus parientes, y a los que aquí tienen viñas, y les han hecho que supliquen de la dicha ejecutoria, diciendo que yo los revuelvo y quiero quebrantar sus ordenanzas y privilegios. Y la clave la da justamente a continuación. Su Alteza sabrá
que los dichos regidores, quien tiene viñas en Cádiz, tienen una ordenanza, y es que mientras hubiere vino de la ciudad, no se pueda meter vino de fuera parte, so cierta pena, so pretexto de la Real Ordenanza, que hacen tantos fraudes y desafueros contra toda esta comunidad, y los forasteros que no han menester un vecino, sino tener 3 cepas de viñas para ser rico de los bienes de la pobre gente. Porque en Cádiz no hay vino de su cosecha más de 5.000 arrobas, que no bastan más que para un mes, porque esta ciudad bebe ordinariamente cada año 100.000 arrobas de vino y de ahí arriba. Y como él no tenía viñas, no tenía nada que perder, ni por supuesto que consentir en este fraude. ¿Cuál era el fraude? Que los regidores y los poseedores de viñas traían vino de fuera, lo mezclaban con el suyo, pero no pagaban los impuestos correspondientes, que iban destinados al común de la ciudad. Y ese era, con diferencia y con exactitud, el por qué el Concejo de Cádiz nunca quiso que el doctor Francisco Torres, que no tenía ningún interés en el asunto, fuese síndico personero del común de la ciudad de Cádiz. En fin, un aspecto muy curioso, un episodio interesante de nuestra ciudad que, como digo, se puede completar con un estudio mucho más minucioso de lo que yo he hecho a propósito de la población. Y curiosamente, no de la élite concejil, de la élite local, sino del propio común, que siempre pasa mucho más desapercibido en la documentación, y que aquí tenemos reseña concreta de, no sé si todos y cada uno de ellos, pero más de 150 de vecinos del común, que algunos con su oficio, como hemos visto, han aparecido pululando por los diferentes escritos y documentos que conforman estos testimonios, estos pleitos conservados en la Real Chancillería de Granada. Todo esto, que duda cabe, puede ayudar a completar la información que ya tenemos acerca de la población de Cádiz y que en su momento el profesor Emilio Martín Gutiérrez estudió a propósito del padrón de vecinos de 1467. Pues bien, estudiando a lo mejor los vecinos que aparecen en este pleito, se podría completar, se podría atinar, se podría finalmente estudiar con mayor detenimiento, después de 50, 60 años más tarde, cómo ha evolucionado esa población. Y es algo que yo espero, sino solo con ayuda de algunos de mis colegas, completar, espero que felizmente, pues, en los próximos meses. Muchísimas gracias.